Señor Jesús el Rey. Ven, te invito, adoremos al que vive por siempre. Ven, te invito, alabemos al Señor Jesús el Rey. Él es Dios, creador de los cielos, salvación a quien pueda creer. Él es Rey y su trono es el cielo, y la tierra estrado de sus pies. Es el verbo que se hizo carne, mi Jesús es el mismo Yahvé. Él es Rey y su trono es el cielo, y la tierra estrado de sus pies. Es el verbo que se hizo carne, mi Jesús es el mismo Emmanuel. A quien pueda creer. Él es Rey y su trono es el cielo, y la tierra estrado de sus pies. Es el verbo que se hizo carne, mi Jesús es el mismo Yahvé. Él es Rey y su trono es el cielo, es el verbo que se hizo carne, mi Jesús es el mismo Emmanuel. Es el mismo Yahvé. Él es Rey y su trono es el cielo, y la tierra estrado de sus pies. Es el verbo que se hizo carne, mi Jesús es el mismo Yahvé. Bendito sea el Señor. Alabanzas para nuestro Cristo amado. Alabado sea su nombre. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Qué bonito tema, mis hermanos. El mismo Jesús es el mismo Jehová de los ejércitos. Es el mismo Yahvé. Ese es el tema que nos entregaban directamente desde Ecuador. Bendito sea mi Cristo amado. Saludar y agradecerle la sintonía de diferentes hermanos, de diferentes pastores que ya están conectados a través de la app de la radio. Recuerde, hay una app de la radio, nos encuentra como Cultural Celestial Estéreo, la radio del Dios viviente. También tenemos una página web, nos encuentra como culturalcelestial.com. Tenemos también una página de Facebook, usted puede darle a la campanita, darle un me gusta, bendito sea el Señor, para que así cuando nosotros hagamos los directos le llegue la notificación y no se pierda ningún programa, porque todos los programas son una bendición para cada creyente y también para cada amigo que no conoce del Señor, que alguna vez escuchó de un Jesús, pero claro, hay muchos que se llaman Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, bendito sea el Señor.
Saludar a nuestro hermano Junior Oviedo, Narcisa Olivo, a nuestro capellán Juan Carlos el Mellizo, allí en Colombia. Alabanzas para el Señor. Nuestra hermana Miriam González Villegas, aquí en la Yan Jesús Playa Blanca. Nuestro hermano Roberto Carlos Álvarez. Mi hija María Luisa Aguilar Cañar, ahí bendito sea el Señor, en Ecuador, en la frontera con el Perú, en Arenillas. Alabanzas para el Señor, nuestra hermana Hilda Arismendi, en el Perú. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra hermana María Elena Mejía, Ali Vaz, alabado sea el nombre. Nuestro hermano Pedro Antonio Navarrete, Paul Dunga Intriago, es un amigo de infancia, bendito sea el Señor. Para ellos también este programa, porque la misericordia del Señor se extiende en todos los puntos cardinales. Y Él, bendito sea el Señor, enderezará la vereda de cada uno de nosotros, tal como me la enderezó a mí. Bendito sea el Señor, porque Dios quiere que todo hombre se arrepienta, que proceda al arrepentimiento para que no se pierda. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero también saludar a nuestro hermano Javier Paredes Olivo, a nuestra hermana Isabel Guacanex, nuestra hermana Nubia Muñoz, nuestra hermana Rosa Izquierdo, Cielo Matos, alabado sea el nombre, en Israel, en el país de Israel está nuestra amiga Cielo Matos, también es una compañera de infancia, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Jorge Zambrano, relacionador público en Ecuador, está en la Yan Jesús, Quito, Ecuador. Nuestra hermana María Freire, Yelina Herrera, Marta Ulloa, Brian Castro, Luis Macía, Alexander Escalona, Fabricio Tenorio Lascano. Qué bendición. Hay gente que nos está viendo y nos está escuchando ahí en mi pueblo donde me crié, en el Cantón Quirindé, provincia de Esmeraldas, Ecuador. Víctor Mantilla, qué bendición. El pastor José Luis Quirós, alabado sea el nombre del Señor. En Quito, Ecuador, nuestra hermana Betty Carpio, Arelis Dayana Castillo, alabanzas para el Señor. Nuestro hermano pastor Maudiel Ramírez en El Salvador, Centroamérica. Katia Vallejo, Víctor Hugo Castro López en Medellín, Colombia. Nuestro hermano Diego Duque, nuestro hermano Andrés Valencia, el pastor Milton Lemus, alabanzas para el Señor. Él parece que está, si mi memoria no es esquiva, está en el archipiélago Balear. Nuestra hermana Estela María Mero, Verónica Ovalle Ceballos, Robert Baena, nuestro pastor Diego Llamas y su esposa, el pastor Luis Alonso Remache, Cristian Aguilar, qué bendición, alabanzas para el Señor en Ecuador, mucha sintonía. Livia Venegas, Alice Gallo, Medina Mesías, en Estados Unidos, mi tía Monse Villagómez, ahí en Estados Unidos también hay una sintonía. Ricardo Rogelio Pisco. Bueno, después continuamos con más saludos, alabanzas para el Señor. Bueno, se integra Yadira Vallejo, Gloria Bejarano, Olga Restrepo Quintero, nuestra hermana Liceló López de Rodríguez, nuestros hermanos de la Yan Jesús Igualada, aquí en España. El día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar de la permanencia que debemos de tener en los caminos del Señor, permaneciendo en la voluntad divina. Muchas veces nosotros estamos en los caminos del Señor, pero no hacemos la voluntad de Cristo. Hacemos nuestra propia voluntad. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto y otro, pero no le consultamos nada al Señor. Y hoy va a hablar el pastor Luis Vite de la Yan Jesús Ecuador sobre este tema, permaneciendo en la voluntad divina. Saludos también a Maribel Toledo Domínguez, Gladys Soto Piedra, nuestro hermano Álvaro Jordán, alabanzas para el Señor, Cristian Leonardo Zambrano, ahí en el Carmen. Esto es en Ecuador, mi pastor Rufino López, el doctor Freddy Cruz Camacho, Pablo César Gilser Nevares. Qué bendición, mis hermanos. Vamos a irnos, alabado sea su nombre, con este bonito tema para la gloria del Señor, permaneciendo en la voluntad divina. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, y no se pierda este programa. Véalo desde principio a fin, porque nos trae una bonita enseñanza para seguir en los caminos del Señor. Les invito a leer la Biblia, hermanos, que
que es la palabra de Dios, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 12, vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios, en su verso número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Tengan la bondad de estar cómodos, hermanos. Y bueno, el subtema para esta tarde es permaneciendo en la voluntad divina. Si yo le preguntara a uno de estos hombres que están acá, que llevan más de 20, 40 años predicando este evangelio, seguro que la respuesta es: nos sentimos muy bien, dichosos de llevar este nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Aquellos niños que están empezando o están dando sus primeros pasos en el camino del Señor, seguro también que se sienten dichosos. Escuchamos en la tarde a uno de esos niños predicar y decir que Jesús es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y esta juventud, ¿qué podríamos decir los jóvenes? También nos sentimos dichosos de tener este nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. El objetivo de esta convención, hermanos, es que al final de todo esto, al final de la convención, al final de cada culto, todos hayamos tomado una decisión, en algunos casos, y en otros casos que hayamos ratificado la decisión de permanecer firmes, aleluya, en esta voluntad, firmes en el camino del Señor, aleluya, esperando ese día glorioso cuando el Señor venga con poder y gran gloria a levantar a su iglesia, aleluya. Pero nuestra vida, hermanos, en nuestra vida se compone o radica en una serie de decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Amén. Todos los días nos toca decidir qué hacer. En algunos casos son de poca importancia, en otros tienen gran significado y traen consecuencias de largo alcance. Aleluya. Toda persona, todo cristiano, todos los días nos toca decidir algo. Amén. Gloria al Señor. Y seguro que estamos aquí en esta tarde, en esta convención, porque ¿cuántos de los que estamos acá tal vez dijo: quiero ir a la convención, pero tal vez no tenía los medios y se decidió hacer algo para poder estar? Aleluya. Y algunos se quedaron. Y quiero preguntar ¿será que todo lo que sucede en la vida es la voluntad de Dios? ¿Todo lo que pasa en la vida es la voluntad de Dios? Bueno, respóndase a sí mismo. Hay cosas, hermanos, que suceden en la vida y nosotros las tenemos que aceptar o que pasan allí. Y en algunos casos hay un gran conflicto en la vida de muchos jóvenes, porque creemos que todo es la voluntad de Dios. A través de los siglos, los seres humanos han utilizado diversos métodos para tomar decisiones. Algunos buscan el consejo de un amigo experimentado, también buscan el consejo de muchas personas de confianza. Otros abren la Biblia al azar para encontrar un pasaje orientador. En otros casos, otros consultan a agoreros y adivinos para tomar una decisión. Pero como cristianos en esta tarde, queremos nosotros hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y para hacer la voluntad de Dios y quedarnos en ella,
es necesario conocerla. Es importante definir, conocer qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Aleluya. Vale la pena entonces reflexionar sobre algunas cosas prácticas, costumbres que tenemos hoy en día en cada una de nuestras ciudades o pueblos, y que a su vez son vistas como un simple capricho o tradición, y en algunos casos no se ven como la verdadera aplicación de principios bíblicos o de la voluntad de Dios. Por eso en esta tarde, hermanos, todos los que estamos aquí hemos experimentado algo. Desde aquel día cuando el poder glorioso del Señor Jesús tocó nuestras vidas, algo sucedió en nosotros. Algo maravilloso ha cambiado nuestra vida. Hemos sido enseñados por la palabra, hemos sido instruidos por ella. Gloria al Señor. Y hemos sido además motivados a perseverar, motivados a continuar y no dejar a un lado lo que hemos aprendido. Aleluya. Entonces, hoy el mensaje es, o el llamado es a permanecer en la voluntad divina. Hay tres conceptos generales de la palabra voluntad. Se dice que voluntad es la capacidad y el poder de elegir. La capacidad y el poder de elegir. Voluntad es el deseo de realizar algo o de alcanzar un objetivo. Y voluntad es el propósito firme o una determinación o un plan. Aleluya. Entonces, eso significa la palabra voluntad. El mensaje en esta tarde es a quedarnos en la voluntad divina. Hay tres tipos de voluntad que operan en el mundo. Y es por eso que quiero, ojalá el Señor nos siga ayudando para poder definir, porque en muchos casos hay un conflicto. Si todo lo que pasa en el mundo es la voluntad de Dios, ¿por qué hay jóvenes que no se han podido levantar? ¿Por qué hay gente que se ha quedado en el camino? ¿Por qué hay gente que no puede o no ha sido regenerada y su vida cada día va hundiéndose cada día más y más? Aleluya. Y nosotros podemos decir, si todo eso es la voluntad de Dios, entonces hay un conflicto, porque la Biblia dice, hermano, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Dios quiere que todos los que estamos aquí en esta tarde podamos ser llenos del poder de su Espíritu Santo. Dios quiere que la juventud se levante y le sirva al Señor, aleluya, por encima de las ofertas que el mundo ofrece. Gloria al Señor. Aleluya. Decía entonces que en el mundo operan tres voluntades, y una de ellas es la voluntad propia del ser humano. Porque aunque Dios es soberano, aunque Dios, aleluya, Él tiene la máxima autoridad en el universo, pero Dios nos ha dado el poder de decidir. Dios al hombre le ha dado la capacidad de elegir lo que quiera. Obviamente le ha dado también raciocinio para que distinga entre lo bueno y lo malo. Aleluya. Y en algunos casos han dicho muchos jóvenes, ¿por qué es que andar en la voluntad de Dios es tan difícil? ¿Por qué es que caminar en la voluntad de Dios es tan duro? ¿Por qué es que caminar o hacer la voluntad se complica? Hubo un hombre que dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Aleluya. Pero pienso yo, hermanos, mucha gente vive complicada, se le hace tan difícil. Es cuando, aleluya, su voluntad va en contravía con la voluntad de Dios. Cuando el hombre camina hacia la derecha y el propósito de Dios es hacia el otro lado, y entonces se encuentra en problemas, porque nadie que camine en contra de los propósitos de Dios le irá bien.
A nadie que camine en contra de la voluntad de Dios le será fácil. Pero ¿qué tal cuando Dios camina en la misma dirección? O cuando nosotros caminamos en la misma dirección de aquel que nos ha dado la vida, en aquel que nos ha salvado. Aleluya. Entonces es agradable, es hermoso, aleluya, caminar con el Señor. Es agradable. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, la voluntad propia es la voluntad del hombre, la naturaleza egoísta, básica, que desea andar a su propia manera. La voluntad propia es el funcionamiento de la naturaleza carnal del hombre. Aleluya, que quiere decidir lo que a él le parece. Amén. Quiere decidir lo que a él le parece. Quiere hacer lo que a él le parece. Es por eso que usted ha visto ver, dice gente, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo le sirvo a Dios, pero a mi manera. Yo quiero ser un hombre de Dios, pero a mi manera. Aleluya. Pero quiero decirle en esta tarde, en el nombre de Jesús, que el Señor tiene un propósito. Aleluya. Y tenemos que acomodarnos a la voluntad del Señor para que nos vaya bien. Gloria al Señor. El objetivo, hermano, entonces, es que al salir de esta convención hayan jóvenes que se distingan, aleluya, que marquen la diferencia entre los demás, porque caminamos en la misma dirección de Dios. Dicho de otra manera, en la voluntad de Dios. Aleluya. Hay otra voluntad que también se opone a la voluntad del Señor. Y de pronto en la mañana, cuando escuchaba la tragedia que vivieron los hermanos que estaban viniendo a la convención, vino a mi mente, ¿será que? ¿Y eso por qué sucedió? Algunos dicen, bueno, Dios así lo quiso, que les pase eso. Hermano, una cosa es que Dios quiera y otra cosa es que Dios permita ciertas cosas, porque Dios no quiere el mal para nadie. Dios quiere bendecirnos a todos. Aleluya. Dios quiere, hermano, ayudarnos a todos. Pero es que hay una voluntad u otra fuerza que se opone. Aquí los pastores que llevan 40 años predicando la palabra de Dios y que han estado viviendo en la voluntad del Señor, seguro que en uno de esos trayectos, en uno de esos programas que hacían, se encontraron con obstáculos, se encontraron con dificultades, se encontraron con algo. Aleluya. Pero nada de eso lo ha detenido para seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y es que, hermano, hay una fuerza que es la voluntad de Satanás. Y la Biblia dice que el deseo de él es destruir, matar, robar y destruir. El deseo del enemigo siempre ha sido, hermano, estorbar la obra de Dios. Siempre ha sido, aleluya, de alguna manera destruir la obra del Señor. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Aleluya, no todo lo que pasa es porque Dios esté de acuerdo. No todo lo que suceda es el deseo de Dios. Tenemos que también saber que hay un ser malintencionado, dañino, que quiere oponerse a todo, aleluya, lo que es la obra de Dios. Pero cuando nosotros caminamos en la misma dirección, cuando estamos enmarcados en el propósito de Dios, yo estoy seguro, aleluya, que nada ni nadie podrá detenernos, nada ni nadie hará, hermanos, que Dios cumpla su propósito. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Y la tercera voluntad es la voluntad de Dios. Dije que en este mundo operan tres. La primera, la voluntad personal. El hombre natural, el hombre egoísta, el hombre que no ha sido transformado por el poder de Dios, vive a su manera. Aleluya. Y más bien se acoge a la voluntad de Satanás, que lo que quiere es destruir la obra de Dios. Pero hay la voluntad de Dios. Aleluya. La voluntad de Dios, y es de la que nos vamos a ocupar en esta tarde. Gloria al Señor.
Bendito el nombre de Jesús. La voluntad de Dios, hermano, que en el Nuevo Testamento la palabra voluntad de Dios viene del idioma griego. Hay tres palabras que se usan, o dos palabras que se usan para designar la voluntad de Dios. Y la una es esta palabra boulema, que se refiere a la voluntad soberana de Dios. La boulema, que se refiere a la voluntad soberana de Dios. Aleluya. Este es su plan predeterminado, que se encuentra, hermano, en la Biblia expresamente bien definido. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Dios quiere que todo hombre, hermano, aleluya, Dios desea que todos los que estamos aquí un día estemos en el reino de los cielos. Aleluya. Y si Dios lo desea, hermano, y usted lo desea, si Dios quiere salvarnos y nosotros nos queremos salvar, entonces vamos a permanecer allí. Aleluya, pase lo que pase, porque si Dios nos quiere salvar, si Dios está dispuesto y decidido a ayudarnos, y si nosotros queremos también, hermano, el Señor lo hará muy pronto. Sonará la trompeta y nos iremos con Cristo al cielo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Este tipo de voluntad está determinado para todo aquel ser humano, para toda aquella persona que vive en este universo. Gloria al Señor. Y este tipo de voluntad de Dios se cumple sin tener en cuenta la decisión de las personas o del hombre en su plan de salvar al mundo. Hermanos, eso Dios ha decidido salvarnos y no le ha preguntado a nadie. Amén. Él no le ha preguntado a nadie. Él sencillamente dice, quiere salvar a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso en esta tarde podemos decir abiertamente a todas las personas, amigos, no importa cómo hayas llegado en esta tarde, no importa cuántas veces hayas ofendido, la voluntad de Dios es que Él desea salvarte en esta tarde. Dios quiere perdonar a alguien. Dios quiere ayudar en esta tarde a todo aquel que cree en su nombre. Aleluya. Y nadie se puede oponer. Nadie se puede oponer, porque Dios es soberano. Y en ese tipo de voluntad, aleluya, el Señor no le pide consentimiento a nadie. Amén. Gloria al nombre de Jesús. San Lucas capítulo 19. El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En su voluntad, en su soberanía, en su amor por las almas, en el deseo de ayudarnos, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. La segunda palabra en el Nuevo Testamento para designar la voluntad de Dios es telema, que se refiere al deseo de Dios para el hombre en su plan individual o voluntad para cada hombre o mujer. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, en la primera, en la voluntad de Dios, en la voluntad soberana de Dios, no requiere la cooperación del hombre. En la voluntad de Dios, el resultado está predeterminado. Amén. Dios ha escrito, ha dejado en su palabra, y está bastante claro. Amén. El hombre no tiene necesidad, en este caso, en el primero, no tiene necesidad de buscar la voluntad de Dios, porque ella se revela en la Biblia. Amén. Dicho de otra manera, no cabe preguntar, ¿será que Dios quiere salvar a esta gente?
¿Será que Dios quiere derramar del Espíritu Santo a un joven en esta hora? Hermano, eso es caer en una necedad, porque la palabra de Dios dice que Él sí quiere. Él quiere derramar de su gloria, de su poder. Él desea, hermano, hacerlo en esta tarde. Amén. Él desea hacerlo. Gloria al Señor. Pero en la segunda, la palabra telema se refiere al deseo o al plan individual de Dios con cada uno. Amén. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, Salmo número 138, el salmista David llegó a decir en alguna ocasión: Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Porque aunque hay una voluntad soberana en la que Dios quiere que todos seamos salvos, que todos lleguemos a la vida eterna, pero Dios tiene una voluntad individual con cada uno. Aleluya, un propósito individual. Gloria al Señor. Y es eso lo que quiere decir hoy, hermano, cuando hablamos de que hay una voluntad general y también hay una voluntad o un plan individual con cada uno. Hay un plan individual y es por eso que en esta hora debemos, hermanos, afanarnos, no debemos preocuparnos, aleluya, de lo que pase con otra persona, con otro hermano, que cómo le vaya a uno y a otro cómo le vaya, no se preocupe, porque Dios con cada uno en esta tarde tiene un plan especial. Con cada uno el Señor está dispuesto a hacer algo glorioso, aleluya, algo maravilloso. Entonces, y la Biblia nos declara un ejemplo. En alguna ocasión, el apóstol Pablo, antes de tener el encuentro con el Señor, la Biblia dice que estaba de camino a Damasco, y en el camino a Damasco se le apareció el Señor. Aleluya, usted conoce la historia. Después llegó, el Señor le dijo lo que tenía que hacer, y le dijo a Ananías: ve a la calle que se llama a la derecha, porque un hombre que está allá está esperando que vayas y ores por él. Este hombre se llama Saulo de Tarso. Y cuando Ananías escucha eso, le dice: Señor, pero este hombre es malo, este hombre no merece que haga eso, este hombre vino acá para matarnos. Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya, le voy a mostrar a él en particular, le voy a enseñar, aleluya, cuánto tiene que padecer por mi nombre. Aleluya. Y nosotros miramos que Dios llamó a unos de una forma, a otros de otra, pero con cada uno Dios ha tenido un plan específico. Con cada uno Dios ha tenido un propósito. Entonces, quiero decir en esta tarde, hermanos, el llamado de Dios o el mensaje que queremos enfatizar es a permanecer en la voluntad divina. Aleluya, que para que se cumpla esa voluntad individual en cada uno, se requiere una cooperación. Usted y yo debemos, hermano, o tenemos el poder para escoger, o si caminamos en su voluntad, o caminamos en nuestra propia voluntad. Si caminamos en el propósito de Dios con nuestra vida, o se decide a caminar en la voluntad, aleluya, carnal o pecaminosa. Pero el Señor nos aconseja, el Señor mismo nos dice que elijamos, que decidamos caminar con Él, porque el que camina con Él le va bien. El que camina con Jesucristo no tendrá temor de nada, porque nuestro Dios está allí para defendernos, para ayudarnos. Él estará allí, hermano, para mantenernos firmes y sin mancha. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así que en esta convención, hermanos, nosotros podamos tomar y poder decir enfáticamente, decididamente, aleluya, la juventud de este siglo, aleluya, hemos determinado, hemos decidido seguir al Señor.
Porque, hermano, Dios está buscando y quiere hombres y mujeres con decisiones firmes. Y al mirar esto, al recordar esto, me viene a la mente el primer lugar donde el Señor me llevó a servir. El primer lugar era apenas un muchacho, ciertamente. Aleluya. Estaba terminando uno de los cultos regulares y de repente entró un hombre muy grande, un hombre bien fornido. Yo era pequeñito allí ante él, y entonces me dijo con una voz toda firme, todo, me dice: yo aquí, ¿sabes quién soy yo? Me dijo: no le sé. Yo le dije: no sé, yo aquí soy el que mando. Y ¿sabes qué? Yo no me dejo conquistar de nadie. Si tú has venido a conquistarnos, pues te equivocas. Yo no me dejo conquistar de nadie. Yo aquí mando, y si yo quiero te saco de acá o te golpeo, y a mí nadie me dice nada. A mí no me da miedo ni de los policías ni de nadie. Y comenzó de esa manera a tratar de amedrentarme, y yo lo escuchaba y en mi mente oraba: Señor, ¿qué será lo que tengo que decirle a este hombre? Y al terminar el hombre de decir todo ello, le dije: ¿sabe qué? Gracias a Dios, porque al fin, aleluya, al fin me permitió encontrarme un hombre como usted. Jamás me había encontrado una persona tan valiente, decidida, así como usted. Aleluya, y quería encontrármelo, y gracias a Dios que lo ha traído acá. Y lo que es más, le digo, Dios quiere gente así como usted, fuerte de carácter, que tome una decisión y que no le dé miedo a nadie ni a nada. Y que cuando decida hacer algo, no tema, sino que lo haga. Dios quiere a alguien como usted, y yo andaba buscando uno así como usted. Y cuando le dije eso, y que no tienes miedo, no, es que lo andaba buscando, y Dios quiere gente como usted. Y me dice: explícame, ¿qué quiere decir? Es que yo le digo: Dios quiere hombres y mujeres con decisiones firmes, que si tú decidas hoy entregarle y caminar en la voluntad de Dios, nada ni nadie te saque, sino que sigas adelante, aleluya, en la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando le dije así a ese hombre, que con voz fuerte empezó a hablarme, después me dijo: ¿sabes qué, pastor? Me gustó lo que tú me dices. ¿Qué tengo que hacer? Le dije: tienes que recibir a Cristo en tu corazón. ¿Y cómo lo hago? Dobla tus rodillas, que quiero orar por ti. Y en ese lugar pequeñito, el hombre dobló su rodilla y dijo: yo quiero también seguir al Señor. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. Dios quiere hombres y mujeres con decisiones firmes, decididos a caminar en la voluntad de Dios, en la misma dirección. Y decirles, hermanos, que no es difícil. Si a ti se te hace difícil la vida cristiana, tal vez no será que de pronto estás caminando en tu voluntad propia. O es posible que estás yendo en dirección contraria. Pero cuando vamos en la misma dirección, hermano, no somos nosotros, sino que el Dios de la gloria, el Todopoderoso, está allí para quitar todo estorbo. Aleluya. Y mantenernos firmes. Aleluya. Gloria al Señor. Es que tristemente, hermanos, estamos viviendo, siendo testigos de una generación rebelde que no gusta de las reglas. Amén. Y desean vivir sin límite alguno. Muchos jóvenes cristianos, aleluya, o mucha gente, estamos viviendo en esta generación. Y estamos siendo testigos, hermanos, donde mucha gente con facilidad cambia los principios y decide caminar por otro sendero. Pero los jóvenes cristianos, aleluya, estamos llamados, hermanos, a mantenernos firmes en la brecha, firmes en la voluntad de Dios. Lo triste, hermano, es que no solamente son los jóvenes que no conocen a Dios, sino también los jóvenes cristianos no son exentos de toda la influencia para hacer aquellas cosas que no agradan a Dios. Nuestros jóvenes también están siendo incitados
para hacer cosas que no convienen. Ellos deben vivir en dos esferas. La una es la del mundo, el colegio, el lugar de trabajo, los amigos no creyentes, los medios de comunicación que son con mensajes violentos, llenos de toda sensualidad y de todo tipo de cosas. También están tratando de desvirtuar o de desviar la fe, la vida de cada uno de los cristianos. Amén. La otra esfera es la de la iglesia, donde tenemos un ambiente acogedor, agradable como este. Aleluya. Completamente opuesto a lo primero, pero no deja de ser complicado para ellos. ¿Qué van a escoger? Amén. Y sencillamente viven en dos mundos diferentes. Amén. Pero en esta tarde estamos aquí, hermanos, para declarar en el nombre de Jesucristo. Estamos aquí para decirle al mundo y a todos, aleluya, que hemos decidido, aleluya, frente a toda esa avalancha de información y de propuesta mundana, hemos decidido permanecer en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere, para cuando Él venga, hermano, encontrarnos e irnos con Él al reino celestial. Obviamente van a haber dificultades. Ciertamente el enemigo estará listo para poner trampas, para poner obstáculos, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y así como estos hombres, aleluya, han caminado 20, 30, 50 años con dificultades, con adversidades, pero en la misma dirección del Señor, yo creo que esta juventud de este siglo XXI también estamos dispuestos a decirle al mundo que todos sus avances, toda la ciencia, toda la tecnología y todo aquello que está cada día aumentando y creciendo, aleluya, no nos va a hacer desviar, porque estamos decididos a mantener en alto el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Pues en cada generación, hermano, ha habido retos. Y esta generación tampoco ha sido, no estamos exentos de aquello. Hoy estamos viviendo grandes retos. ¿Cuántos padres de familia vienen a la casa pastoral o a la iglesia? Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Porque mis jóvenes, mis hijos, ya no quieren saber del Señor. Han dicho que eso era para otro tiempo. Ahora todo lo moderno lo está llenando sus corazones. Y dice, pastor, en nuestro tiempo no era así. En nuestro tiempo no había eso, sí, es verdad, no había. Pero cada generación ha tenido sus propios retos. Y así como ellos han vencido, así como estos hombres se han mantenido, yo creo que tenemos el mismo poder del Espíritu Santo para decir, ni la tecnología, ni nada de aquellas cosas modernas nos podrán separar y alejar de la voluntad de Dios, que es que cada uno de los que estamos acá vivamos en santidad hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Gloria al Señor Jesús. David se enfrentó a un gigante. Hubo un reto muy grande. Aleluya, el miedo a las amenazas. Nadie quería enfrentarse a aquel gigante. Nadie quería hacerlo. Pero hubo uno decidido. Uno que dijo, no puede ser que este gigante le meta miedo a los escuadrones del rey, del ejército del rey de reyes. Aleluya. Hubo alguien decidido y pararse al frente y decir, nada podrá hacernos retroceder. Aleluya. Este filisteo incircunciso
no nos va a amedrentar. Y se puso en pie y se dijo, si nadie más lo quiere hacer, aquí hay un muchacho. Tal vez no tiene toda la experiencia, tal vez no tiene toda la experiencia de un hombre de guerra, pero sí conoce a un Dios que es todopoderoso. Aleluya, sí conoce a alguien. Aleluya. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos se levantó. Aleluya. Y no permitió que el gigante siga amedrentando a su pueblo. En el tiempo de Elías había otro problema. El desafío que había era allí era grave. El pueblo estaba dudando. No sabían quién era Dios, si Jehová era Dios o Baal. Mucha gente se había vuelto atrás. Aleluya. Pero ahí estaba, el desafío era, bueno, vamos de verdad a demostrar quién es Jehová o quién es Baal. Y ahí estuvo un hombre, un Elías, dispuesto a demostrar, aleluya, y a no dejar que su pueblo se vaya a otro lado y camine en contra de los principios, en contra de la voluntad de Dios. Y todos sabemos, hermanos, que cuando un hombre de Dios clama, hermano, el Señor sí responde. Cuando alguien quiere hacer la voluntad del Señor y cuando busca que Dios sea glorificado, Dios entonces se manifiesta. Aleluya. Gloria al Señor. En Babilonia habían otros jóvenes. También tuvieron desafíos. Y el desafío era adorar aquella imagen. El reto era que si se postraban o no se postraban. Y el rey les dijo, si ustedes no lo van a hacer, les pregunta, bueno, ¿qué Dios será el que los puede librar de mi mano y del horno? Y ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos. No es necesario que te respondamos, porque el Dios a quien servimos, Él es poderoso para librarnos de tu mano. Y también es poderoso para librarnos del horno. Aleluya. Y lo que es más, y aunque así no fuera, y aunque Jehová no nos libre, aunque Él no nos quiera librar de tu mano, queremos decirte que hemos decidido, hemos determinado, estamos convencidos, estamos seguros que no te vamos a adorar, porque queremos permanecer en la voluntad de Dios. A este Dios que clamamos no lo cambiaremos por nada. No lo cambiaremos por nadie. Aleluya. No lo cambiaremos por nadie. Y el rey dijo, bueno, entonces calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado y échenlos allá para ver si el Dios que ellos dicen puede librarlos. Aleluya. Y resultó que los echaron. Y cuando el rey se sorprende, porque él sabía que habían puesto a tres allí, cuando él se asoma para mirar, vio a 4. Aleluya. Y es que con ellos estaba el Dios todopoderoso para librarlos, aleluya, en medio del fuego. En esta tarde quiero decirte, hermano, hay muchos jóvenes, hay muchos padres, dice, hermano, es que en este tiempo es difícil. En este tiempo posmoderno es difícil que los jóvenes, que la juventud permanezca fiel. Quiero decirle, hermano, aunque los tiempos hayan cambiado, aunque los siglos hayan cambiado, el Dios que servimos es el Todopoderoso. Él no ha cambiado. Y cuando alguien se decide a caminar en la voluntad de Dios, le aseguro que con Él va el Rey de la Gloria, con Él va el Todopoderoso, con Él camina el Rey de los cielos. Aleluya. Con Él camina el Rey Dios Todopoderoso. Solo el Señor está esperando en esta tarde
Aleluya, yo creo que aquí hay gente de todas las generaciones. Hay niños, jóvenes, hay adultos, y con todo el respeto de nuestros mayores que han caminado muchos años, quiero decirle a manera de una petición, ancianos, los jóvenes de hoy seguimos necesitando del ejemplo de ustedes para caminar en la voluntad de Jesucristo. Aleluya. Sí, Jesús. A la mamacita. Oh, aleluya. Yo no sé cuántos se deciden, aleluya, y hoy a decirle: Señor, venimos a esta convención a ratificar ese pacto. Vamos a permanecer en tu voluntad. El hacer tu voluntad nos agrada. El hacer tu voluntad es un deleite. El hacer tu voluntad es especial. Aleluya. A la luz de la palabra vemos todavía, hermano, la juventud de hoy tiene retos. Y uno de ellos es uno de esos retos es vivir la juventud con alegría. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero no te olvides, por favor, no te olvides que sobre todas estas cosas hay un Dios poderoso a quien un día le vamos a dar cuenta, pero que en esta tarde estamos determinados, estamos decididos a seguir, aleluya, a mantenernos en su voluntad. Qué bendición escuchar, mis hermanos, alabanzas para el Señor al pastor Luis Vite. En esta convención, la verdad es que nos sentimos muy contentos, mis hermanos, de que Dios haya hablado y haya usado este vaso, que fue el pastor Luis Vite, con el tema permaneciendo en la voluntad divina. Hermanos, es hora de recapacitar, es hora de ponernos a cuentas con el Señor. Es hora de alzar nuestros ojos al cielo y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo he contado mi testimonio muchas veces, y se los voy a recordar. Cuando el Señor me llamó a mí, estaba prácticamente muerto, porque los médicos me habían dado 6 meses de vida. Tenía cirrosis, tenía desbaratados los pulmones, el hígado, orinaba, ensuciaba y vomitaba pedazos ya de hígado, de qué sé yo. Bendito sea el Señor. Y yo seguía bebiendo. Y una noche que mi esposa, en ese tiempo era mi novia, la que ahora es mi esposa, bendito sea el Señor, estoy hablando desde hace muchísimos años atrás, llegó a casa, me encontró al lado de la puerta tirado, desmayado, y bueno, y me llevó al hospital nuevamente. Entonces alguien nos predicó este evangelio de salvación. Y como yo no tenía ninguna salida, dije, pues voy a ver si es que es verdad. Por eso el Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo he venido a dar vida, pero vida en abundancia. El ladrón solo vino para hurtar, matar y destruir. A eso vino el enemigo, a engañar inclusive a los mismos escogidos. Porque hay personas que ya se les ha predicado la palabra,
Y ahora están en otra congregación, en una religión que la religión no salva. El que salva es Jesús de Nazaret. Pero bueno, se les ha predicado la palabra. Nuestra conciencia queda limpia en ese sentido, porque se les ha predicado. Y siempre le digo a mi familia, a mi hijo, a mis padres, a mis hermanos, que hay un camino. Hay una sola verdad y hay un solo Dios que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret. Que no hay otro Dios, que no busquen, porque no lo van a encontrar. La Biblia habla de un solo Dios que se manifestó en carne. Que no hay, indiscutiblemente. O sea que no hay discusión. Grande es el misterio de la piedad. Los contrarios a la doctrina, nosotros decimos que solo ese versículo lo usamos. No, hay muchos versículos que dicen que Jesús es el Dios verdadero. Alabanza para el Señor. Yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre. Yo no puedo decir yo y Fulton Américo Villagómez uno somos, porque yo estoy en Europa y él está en Ecuador. Alabanza para el Señor. Y no podemos ser uno solo. Pero Dios sí. Jesús sí. Porque Él tiene unos atributos que ningún ser humano ni nadie lo tiene. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Esos atributos solo lo tiene Jesús de Nazaret. Alabanzas para el Señor. ¿Qué le dijeron los judíos, los religiosos de ese tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra? Que nadie, es que no habían visto a un ser humano hacer lo que Él hacía. Y le dijeron, solo Dios puede hacer eso que tú haces, devolverle las vistas, sanar a un paralítico, perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero es que Él era Dios. Alabanzas para el Señor. Y bueno, mis hermanos, gracias porque hoy el Señor nos ha enseñado, nos ha recordado lo que tenemos que hacer. Es bonito, hermanos, recordar ciertos pasajes bíblicos, ciertas historias bíblicas. Es muy lindo, hermanos. Es muy lindo recordar. Dios en Hebreos dice, ha hablado de muchas maneras. En Gálatas, es que casi en todos, dice que Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que nadie se pierda. Él ha hablado de muchas maneras. Alabanzas para el Señor. Habló a través de los profetas, habló a través de los patriarcas. Alabanzas para el Señor a través de los reyes. Y ahora está hablando a través de la iglesia. La iglesia es usted, soy yo, los que nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo. Otros dicen, no es necesario bautizarse en el nombre de Jesucristo. Pero es que la Biblia lo dice. Alabanzas para el Señor. Y todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No lo hay. Y dicen, no, es que yo ya me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el mismo. Que Padre es Jesús, Hijo es Jesús y Espíritu es Jesús, claro. Pero no es así el bautismo. Porque si no, Dios ya hubiera hecho eso. Ya hubiera sacado a la luz. ¿Y cuántos años han pasado? 2000 y pico de años. Y Dios sigue hablando, sigue hablando. Muchos dicen, ¿y dónde estaba la iglesia? Hace 1000 años estaban predicando en otras partes. Si no, ahí está la historia. Ahora que tenemos el internet, busque. Bendito sea el Señor. No que la iglesia nació hace 80, 90 años. No, Señor. La iglesia nació en el tiempo de Pentecostés. Ahí nació la iglesia. Aquí, en la tierra. Bendito sea el Señor. Porque en la mente del Señor estaba la iglesia desde antes. Bendito sea mi Cristo amado, de crear todo aquí en la tierra. Estaba en la mente. Porque Dios sabía. Dios sabía que el ser humano iba a pecar. Porque Él lo sabe todo. Pero así mismo como Él sabía que iba a pecar Adán y Eva, también sabía que nos iba a dar una salida. Bendito sea el Señor.
nos iba a dar una salida. ¿Y cuál fue esa salida? Él prometió volver. ¿Por qué? Porque vio a su creación perdida como ovejas que no tenían pastor. Y todo el mundo creía en sí mismo, se hacía sabio en su propia opinión. Y él dijo, ¿yo qué hago aquí en el cielo? Yo me voy a la tierra. Pero los ángeles, si filosofamos un poquito, hermanos pastores, alabanzas para el Señor, yo me imagino ver esa corte celestial y decirle, ¿cómo vas a ir allá si esa tierra es inmunda? Allá no te quieren. Pero Él, que hizo con tanto amor, que nos hizo con tanto amor, alabanzas para el Señor, bendito sea mi Cristo amado. No, yo voy. Y se vino y se humilló a sí mismo hasta los sumos, dice. Y enmudeció su boca, pero solo por amor. A Él. Es que esto, hermano, para hablar de esto hay que conocer al Señor. Él se entregó, bendito sea el Señor, se entregó porque tenía, bendito sea el Señor, un cordero limpio. Porque anteriormente, para expiar, para pagar los pecados, se mataba un animalito, bendito sea el Señor, pero un animalito sano, que no tuviera defectos, que sea puro, para expiar los pecados. Entonces, Él, como es puro, como es santo, porque se dice su palabra, que en Él no se encontró pecado, tenía que hacer esa expiación. Por eso derramó su última gota de sangre y dice la palabra del Señor que se llevó todas las enfermedades, se llevó todos los problemas, los inconvenientes y nos dio la salida. Por eso nosotros tenemos que entender el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. El cristiano debe de saber eso. ¿Qué es lo que significa la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que significa lo que Él hizo allí? Alabanzas para el Señor. Y dicen, no. Se predica la palabra y dicen, no. Aferrados a este mundo. Aferrados a este mundo, bendito sea el Señor, que algún momento se va a terminar. Porque los que hemos creído en el Señor, vamos a estar en unas fiestas, en las fiestas del Cordero. Alabanzas para el Señor. Y aquí habrá una tribulación jamás vista. Y la gran tribulación vendrá. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido y se cumplirá hasta lo último. Y ese día vendrá. Si el Señor lo ha prometido, ese día vendrá. Así que mis hermanos, agradecerle la sintonía al pastor Luis Troches Caicedo, ahí en Colombia, a la familia Perdomo Vargas, a Sandra Gosman, Karin Ariel, bendito sea el Señor, a Yané Mato en Santo Domingo de los Áchilas, Andrés Arco Vázquez, Aldiar García, a Cristóbal Fernando Alcíbar, a nuestros hermanos de Jean Jesús Manacor, a nuestro hermano Juan Moreta, a nuestro hermano Alirio Olaya Ortiz, Pablo Danilo Mesías, Cristian Calva, pastor, ahí en Italia, bendito sea el Señor. Qué bendición saber de que hay una bonita sintonía en diferentes partes del mundo. Mis hermanos, nos vamos muy contentos porque yo sé que el Señor ha hablado a nuestros corazones, ha hablado en lo personal a mí, bendito sea el Señor, y a ustedes, porque esta palabra es espada de dos filos, corta para allá y corta para acá, bendito sea el Señor. Que Dios me los bendiga grandemente y continúen en la sintonía de Cultural Celestial Estéreo. Recuerde, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal de Facebook, hágalo. Dele a la campanita, dele un me gusta, que esto nos ayuda a que los algoritmos de Facebook compartan, bendito sea el Señor, a más personas y puedan escuchar el verdadero evangelio de salvación. No importa lo que digan los demás. Alabanzas para el Señor. Pero usted y yo sabemos de que hay un solo Dios. Alabanzas para el Señor. Hay un solo Dios, un Señor y una fe. Bendito sea mi Cristo amado. Dios me los bendiga, mis hermanos.